Hello, Hola, welcome this beautiful evening le damos la bienvenida en esta hermosa noche to our Bible study. a nuestro estudio bíblico. We haven't been here for a while, Llevamos tiempo que no estamos aquí con ustedes, but we are excited to be with you once again, pero estamos emocionados de estar de nuevo con ustedes, sharing the Word of God, compartiendo la palabra de Dios, sharing our faith with you, compartiendo nuestra fe con ustedes, praying that you would grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus orando Christ. de que usted crezca en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. We had started Nosotros hemos comenzado to go through the epistles of Paul. pasando a través de las cartas paulinas. So I was able to do the book of Galatians, Yo pude compartir el libro de Gálatas and today my wife will be sharing in the book of Ephesians. y mi esposa estará compartiendo en el libro de Efesios. We're going to continue to pray Vamos a continuar orando to see which other books and so forth we go with this. para ver qué otros libros y cómo seguir para adelante con esto. The whole Bible is important, La Biblia entera es importante, but one thing we need to understand pero una cosa que debemos de entender, is that the Paul's letters, las cartas paulinas, or the Pauline epistles, las epístolas de Pablo, were written specifically for believers. fue escrita específicamente para los creyentes. Now, the whole Bible, of course, were written for specific believers, Y sabemos que la Biblia entera ha sido escrita por ciertos creyentes, but the Pauline epistles pero las cartas epístolas de Pablo were specifically written to the church. fueron escritas para la iglesia específicamente. Now, of course, we can't live the way they did back then. Sabemos que nosotros no vivimos exactamente de la manera como ellos vivían, So we have to take the understanding of what they're giving us pero tenemos que tomar el entendimiento que ellos nos dan and apply it to our lives today. y aplicarlo a nuestras vidas en el día de hoy. There's many things that are simply applied, Hay muchas cosas que simplemente se pueden aplicar, but there's other things that we have to understand historically pero hay algunas cosas que también tenemos que entender históricamente, so that when we apply it, para que entonces cuando nosotros lo aplicamos, we have the understanding of where it came from tenemos el entendimiento de dónde and salió the correct way to apply it. y la manera correcta de cómo aplicarlo. Since we don't live under, in the natural, we don't live under kings, En lo natural, como nosotros no vivimos bajo reyes, we live in a democracy, vivimos en una democracia, a democratic republic. una república democrática. So we get to vote for our leadership, Podemos votar por nuestros líderes, who are supposed to represent us. lo cual ellos están supuestos a representarnos a nosotros. And so then we know in the Bible, Sabemos que en la Biblia it's kingdom. habla del reino. So we have a lot of rights and privileges as citizens of the kingdom. Tenemos privilegios y cosas semejantes Derechos, ¿ya? y derechos por ser ciudadanos del reino de Dios. And we need to grow and understand how the kingdom works, Y tenemos que crecer y entender cómo es que el reino opera. because it is very different to the government that we live in Porque today. la manera como opera el reino es diferente a la manera como se opera el gobierno en este país. But we can do it through the help of the Holy Spirit Pero sí podemos llevarlo a cabo si tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo. and getting into His Word, of course. Y buscando en las Escrituras, leyendo sus palabras. So I didn't have that prepared at all, but that just came to me. Yo no tenía eso preparado, pero me vino para compartirlo That con was a ustedes. download from heaven. Verdaderamente bajó el derechito del cielo And so I decided to share that with you. y decidí compartirlo con ustedes. And so, let's begin with a word of prayer. Vamos a comenzar con palabras de oración. Heavenly Father, Padre Celestial, I want to thank you for your Holy Spirit. te damos gracias por tu Espíritu Santo. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia Thank you for your peace. y gracias por tu paz. We pray for your word today. Oramos por tu palabra en el día de hoy. It's been a while we haven't met, Hace un tiempito que no nos hemos congregado aquí con los hermanos. but we're excited to have this time together with our brothers and sisters. Pero estamos muy emocionados de estar con nuestros hermanos aquí en esta estudio bíblico. So I pray that you would illuminate my wife. Te pido que ilumines a mi esposa Holy Spirit, speak through her. y pido, Espíritu Santo, que tú hables a través de ella. Fill her with your presence, Llénala con tu presencia, with your love, con tu amor, with your compassion, con tu compasión and with your truth.
y con tu verdad. I pray in Jesus' name Oro en el nombre de Jesús. all these things. Todas estas cosas. Amen and amen. Amén y amén. So I'm going to pass it over to her right Voy a now. pasárselo a ella en este momento. And here Como, we go, here we como go. nuestro pastor había dicho, él había culminado con Gálatas. As our pastor has said, he had finished with Galatians. El próximo libro es Efesios. The next book is Ephesians. So, a mí me gusta la carta de Efesios. I enjoy very much the book of Ephesians. El Señor hizo una gran obra en mi vida a través del libro de Efesios. God did a great work in me through the book of Ephesians. Si usted nunca ha leído el libro de Efesios, If you've never read the book of Ephesians, esta es tu oportunidad, this is your opportunity porque te voy a dar asignación. because I'm going to give you homework. A veces uno no sabe qué leer, ¿verdad? Sometimes we don't know what to read in the Pero word. si tú vienes a este estudio bíblico, yo te puedo dar la asignación para ver entonces qué puedes leer. But if you come to this Bible study, I will give you homework so that you could find out or know what to read. Y saber de que, el Señor nos dice que crezcamos en gracia, en el conocimiento de Él. And we know that the Word of God tells us that we need to grow in grace and in the knowledge of Him. Y reconocer lo que la palabra dice es muy importante. And recognizing what the Word of God says is highly important. So, si usted tiene su Biblia con nosotros en este día, So if you have your Bible with you today, quiero que nos sigan en la lectura. I would desire for you to follow us while we read. Muy importante. Highly important. So, vamos a leer Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 1. We're going to go to Ephesians chapter 1, beginning with verse 1. So, el pastor y yo vamos a tomar versículo por versículo. We're going to take verse by verse. ¿Okay? Y vamos a leerlo desde el 1 hasta el 14. And we're going to read from 1 to 14. All right. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus. Efesios, okay. Pero vamos a ponerle a aquellos que están en Lancaster, ¿verdad? Amén. Those who are in Lancaster, let's say that. Aquellos que están en Puerto Rico. Those that are in Puerto Rico, let's say Aquellos que that. están en Sudamérica. Those that are in South America. Aquellos que están en Asia, Those that are in Asia. África, Europa, Africa, Europe. diferentes partes del mundo. ¿Verdad? Different parts of the world. Ahora, vamos al versículo 2. Let's go to verse 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Estos dos primeros versículos son las salutaciones. These first two verses are salutations. Pero entonces, ahora vamos a mirar en bendiciones espirituales en Cristo. Now we're going to take a look at some spiritual blessings in Christ. Esto te pertenece a ti. This belongs to you. So, cuando lo vamos a leer, ponte allí. When we read it, personalize it. Versículo 3. Verse 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. In Christ. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. According as he has chosen us in him before the foundations of the world, that we should be holy and without blame before him in love. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. To the praise of the glory of his grace, wherein he has made us accepted in the beloved. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Wherein he has abounded toward us in all wisdom and prudence. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito
el cual se había propuesto en sí mismo. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he has purposed in himself. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. That in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth. En Even él- in him. Sorry, papi. Okay. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Which is earnest of our inheritance unto the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Acabamos de, para aquellos que se están sintonizando ahora, acabamos de terminar Efesios capítulo 1 del 1 al 14. For those who have just arrived, we have just gotten done reading Ephesians 1 from 1 to 14. So, de acuerdo a estos versículos, ¿cuáles son los beneficios que Él nos ha dado? According to these verses, what are the benefits that he's given to us? Y para serles sincera, And to be honest with you, no creo que los escribí todos. I don't believe I've written them all. Si usted está tomando nota, If you are taking notes, yo puse todo por numeración. I put them by numbers. Okay, so el número 1, Number 1, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. he has blessed us with every spiritual blessing. ¿En dónde? Where? De acuerdo al versículo 3 ahí en esa escritura, ¿en dónde es que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual? According to that verse there, where has he blessed us with every spiritual blessing? Escríbelo ahí en la cajita. Write it there in the comments. Okay. Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? He has blessed you with all spiritual blessings. Where? Número 2. Number 2, Nos escogió. he chose us. Nos escogió. He chose us. Muy importante que sepamos esto. It's very important that we understand this. Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. He chose us before the foundations of the earth. La diferencia es, The difference is, ¿lo has escogido tú a Él? have you chosen him? Muy importante. It's very important. Porque cuando tú lo escoges a Él, Because when you choose him, todos estos beneficios vienen a tu vida. all these benefits come to your life as Amen. well. Amen? Amén. Número 3. Number 3, Predestinó para ser adoptados hijos suyos. he predestined us for adoption as his children. Ok, so Dios nos llamó, nos adoptó como sus hijos. God adopted us as his children. Hemos recibido nosotros a Él como Padre. We have received him as Father. Solamente de que nos ha escogido como hijos no es suficiente. Only that he has chosen us as his children is sufficient. Él quiere que lo veamos a Él como nuestro Padre. He desires for us to see him as our Por Father. eso que en la introducción dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. That's why it says in our introduction, the Father of our Lord Jesus En Christ. esos primeros versículos de este capítulo lo pueden leer. In those first verses of this chapter, you can read that. Número 4. Number 4, Nos hizo aceptos en el amado. he made us accepted in the beloved. Si alguna vez usted ha sentido rechazo de alguna persona If at any moment you have ever felt rejected from a person o personas,
or people. Cuando usted se dice a sí mismo, When you tell yourself, Dios me hizo acepto en el amado, God has made me accepted in the beloved, te levanta tu espíritu. it lifts up your spirit. De que aunque otros te rechazan, That even though others reject you, a través de Jesucristo tú eres aceptado. through Christ Jesus, you are accepted. Amén. Amen. Número 5. Number 5. Nos redimió por su sangre y perdonó nuestros pecados. He redeemed us by his blood and forgave our sins. Muy importante. Highly important. Nos compró a precio de sangre. He bought us using the price of blood. Y no solamente eso, sino que perdonó todos los errores que hemos cometido, And not only that, but he forgave all the mistakes we've made, que cometemos that we make, y que puede en el futuro cometamos. and that we might commit in the future. Por eso es que en el momento de que una persona peque, arrepiéntese. That's why it's so important that as soon as you've committed a sin, repent of it. Que la convicción del Espíritu Santo siempre esté en nosotros. That the conviction of the Holy Spirit would always be in us. Amén. Amen. Número 6. Number 6. Sobreabundó en nosotros con toda sabiduría y conocimiento. He abounded in us with all wisdom and knowledge. Por ejemplo, Example. abundó. Abounded. Ajá. El sobreabundó. It was even more so than just abounding. Dios no nos da cosas, Dios no nos da las cosas en una forma barata e God insignificante. doesn't give us things that doesn't have any value or that are cheap. Él nos da cosas que son valiosas He gives us things that have value. y Él quiere que nosotros las recibamos de esa manera. And He desires for us to receive it that way. Que no tomemos la palabra de Dios por sentado, That we don't take the Word of God lightly, pero que la atesoremos. but that we would treasure it within our hearts. Su deseo es soltar toda sabiduría y conocimiento a nuestra vida. His desire is to release all revelation and all knowledge into our hearts and minds. La número 7 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Look at number 7, right? Number 7 is He made known to us the mystery of His will. Espérate un momento. Pues si es la voluntad de Dios, If it's the will of God, pero es que si es la voluntad de Dios revelarte a ti su voluntad. but it's the will of God to reveal to you His will. Cuando la palabra de Dios dice, bueno, si es la voluntad que se haga o que si no se haga, When the Word of God tells us to say, well, if it's the will of God to do so or not do so, tiene que ver con cosas como, vamos a poner, usted va a tener un viaje has to do with things that, let's say, you're going to take a trip. o algo que no se sabe en sí cómo que va a pasar. Or something that you're not quite sure how it's going to turn out. Pero si es algo que ya está escrito en las Escrituras, But if it's something that's already written in the Word of God, ya su voluntad ha sido revelada a His nosotros. Word has been shown to us, His will. Y eso está en el versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. That is verse found in verse 9. He made known to us the mystery of His will. La número 8. Number 8. Obtuvimos herencia. We have obtained inheritance. ¿Para qué? What for? Para que seamos para alabanza de su gloria. So that we might be the praise of His glory. Eso es perteneciéndole a Él totalmente. That is belonging to Him completely. Obtuvimos esa herencia porque le pertenecemos totalmente a Él. No nos dimos a mitad. We completely belong to Him. And we give that testimony. We didn't give half. Y como dije anteriormente, Dios no nos da cosas ni baratas ni sin valor. And as I had said earlier, God does not give us anything that is cheap or without value. La número 9, esta es bien bonita. Después que creíste, Number 9, this is really good. After you believed, mira lo que pasa después que tú creíste. look at what happens after you believe. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. You were sealed with the Holy Spirit of promise. No pasó antes, It didn't happen before,
pasó después que It creíste. happened after you have believed. El problema con muchas personas The problem with a lot of people, es que la gente se cree que solo con aceptar a Jesucristo that people think that by only receiving Christ Jesus y creer en Dios le es suficiente. and believing God is sufficient. Después que creísteis, After you have believed, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la you promesa. were sealed with the Holy Spirit of promise. So, cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, tú no te puedes ir a estar metiendo a barras. When you are sealed with the Holy Spirit of promise, you can't be going over there and hanging out in bars A participar con ellos. to participate with them. Si Dios te manda a una barra a predicar el Evangelio, pues eso es diferente. If God sends you to a bar to preach the gospel, that's different. Pero ya tú estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. But you are already sealed with the Holy Spirit of promise. Si usted va a una fiesta, hermano, de gente que no son If cristianos, you go to a party of people that are not believers, not Christians, porque fue invitado, because you were invited, pues hermano, nos cubrimos con la sangre de Jesús. we cover ourselves with the blood of Jesus. Que nada de la oscuridad And nothing of the darkness nos afecta. would affect us. ¿Por qué? Why? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Because we have been sealed with the Holy Spirit of promise. Yo no tengo nada del diablo, I don't have anything of the devil, ni tú tampoco, neither do you, porque tú eres sellado con el Señor. because you are sealed with the Lord. Pero ¿qué pasa? La gente hace la oración de fe A lot of times people do the prayer of faith, y después se van continuando su vida por ahí. and then they continue to live their lives the mess that it is. Y ellos se creen And they think que porque aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, that because they accepted Jesus Christ as Lord and Savior, ya no van para el they're infierno. not going to hell. Se pueden hacer lo que les da la gana en este mundo Go do whatever they want in this world, y todo está bien. and everything's okay. Pero se les olvida But they forget que la palabra requiere that the santidad, word requires holiness, requiere separación, separation, alabanza, worship. o sea, requiere todas estas cosas, It requires all these things. requiere ir a la iglesia, Go to church. no te esfuerzan, no te esfuerzan, pero sí la palabra te exhorta. It doesn't obligate you, but the word does encourage you to do so. Jesús fue a la al templo, Jesus went to the temple. los discípulos, Pablo, fueron al The templo disciples, Paul, went to the temple. y ellos iban a la iglesia a platicar de la palabra de And they Dios, would go to the church to speak about the word of God. no estar pendiente al chisme del otro lado. Not wondering about the gossip that's going on someplace else. Pendiente a lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Paying attention to what was happening about the things of God. So, en estos primeros versículos, el apóstol Pablo se enfoca In these first couple of verses, Apostle Paul focuses en nuestra identidad in our identity y lo que Jesús hizo por and what nosotros. Jesus Christ did for us. So, en el principio te pregunté In the beginning, I asked you a question. que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. That he has blessed us with every spiritual blessing. Y te pregunté dónde. And then I asked you where. Y la contestación es And the answer is en lugares celestiales. in heavenly places. En lugares celestiales. In heavenly places. ¿Estás tú ahora mismo en lugares celestiales? Are you in a heavenly place right now? No, tú estás en la tierra. No, you're on earth. Pero ya tú has sido bendecido con toda, no mitad, But you have been blessed with all. toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Not halfway, every spiritual blessing in So, ¿qué Christ pasa? Jesus. What happens? Cualquier batalla que tú luchas en tu vida, Any attack that you have in your life, porque ya tú has sido bendecido con toda bendición espiritual, tú la puedes vencer. and every battle that you have in your life, because you have been blessed with every spiritual blessing in heavenly places, you can overcome. Este libro es tremenda exhortación para nosotros, hermanos. This book is such a good encouragement for us. Si el enemigo te pone en tu mente de cuán no valor tienes. If the enemy comes over and tries to put that you don't have any value, En este capítulo aprendiste de que ya tú has sido aceptado en el amado. in this chapter you have learned that you've been accepted in the beloved. Las cosas
que ahora tú haces en Cristo the Jesús, things that you do now in Christ Jesus, las haces por el amor que tienes por Él. you do it because of the love that you have for Him. No porque tú tratando de ganarte puntitos allá en el cielo. Not because you're trying to win some points over in heaven. Todo lo que nosotros hemos recibido es en Cristo Jesús. Everything that we have received is in Christ Jesus. Y la palabra lo pone claramente. And the word makes it clear. En Él, In Him, por Él because of Him, y para Él. and for Him. El Señor dijo que Él creó todo por eso mismo, por Jesús. He created all things for Himself, for Christ Jesus. So, vamos a continuar en la palabra Let us continue in the en Word. en la segunda porción de este capítulo. In the second portion of this chapter. El título es El espíritu de sabiduría y de revelación. And the title that I have is The Spirit of Wisdom and Revelation. Y vamos a leer en Efesios capítulo 1 del versículo 15 hasta el 23. And now we're going to read from Ephesians chapter 1, verse 15 to 23. En el versículo 15, In verse 15, Pablo habla de sí mismo. Paul speaks about himself. Y después, en el versículo 16 hasta el 23, él hace una tremenda oración. And then from verses 16 to 23, he does an amazing prayer. Ok, so vamos a leer. Let us read. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Voy a parar allí, I'm going to stop there for a second. porque él dice no ceso, He says, I don't stop. It says, I cease not. no ceso, I cease not. no paro I don't stop. de dar gracias a Dios por vosotros. Giving thanks for you. Y cuando estoy leyendo ese versículo, And when I'm reading that verse, siento que el corazón de Pablo estaba tan sobre regocijado. I feel like the heart of Paul was so joyous. Y diciéndole a ellos, me recuerdo de ustedes en mis Letting oraciones. them know I remember you in my prayers. So, cuando usted ve a un hermano o una hermana que usted está adorando por esa persona, When you see a brother or sister and you've been praying for them, porque esto no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. it's not talking about the world, it's talking to the church. Y usted, hermano, hermana, yo estoy adorando por usted. Brother and sister, I've been praying for you. Usted me ha estado viniendo a la mente. You have come to my mind. Es porque el Señor te ha puesto a esa persona en tu mente It's because the Lord has placed that person in your mind para interceder por so ellos. that you can intercede for them. Para que tus hermanos y tu hermana no se sientan que están solos. So that your brothers and sisters don't feel like they're alone. Y a lo mejor usted ni sabe lo que esa persona está pasando. And maybe you don't even know what that person's going through. Y no importa, porque si quieren compartir o no, está de ellos. And it doesn't matter because if they want to share yes or no, it's up to them. Pero al tú decirle a alguien, hermano, hermana, estoy orando por ti, no sé qué estás pasando. But when you hear the person come over and say, brother or sister, I'm praying for you. I don't know what you're going through. Es tan bonito. Y si It's vamos, so beautiful. y vamos a poner que el Espíritu Santo le revela a usted qué es. And let's say that the Holy Spirit, reveals to you what it is. Una palabra profética. A prophetic word. Eso es uno de los dones también That's one of the gifts que Dios nos da a nosotros como sus hijos. that God gives us as His children. So, no deje de dar gracias a Dios por sus hermanos y hermanas. Don't stop giving thanks for your brothers and sisters Y orar por ellos. and praying for them. Orar por nuestro pastor. Pray for your pastor. Amen. Pastora. Amén. Vamos a continuar el versículo 17. Let us continue with verse 17. Y esto aquí dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. The eyes of your understanding be enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Y cuál la super eminente grandeza
de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power, La cual operó en Cristo, resucitando de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in heavenly places. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Far above all principality and power and might and dominion and Yes. every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. And has put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Los versículos 16 al 23 es Pablo orando por la iglesia, The verses 16 to 23 is Paul praying for the church, incluyéndose including himself, y mostrando la autoridad de Jesús y su iglesia. and showing forth the authority of Christ and his church. Me gustaría que se memorizaran Efesios 1 del 16 al 23. I would like you to begin to start memorizing Ephesians chapter 1 from verses 16 to 23. Personifícala. Personalize it. Hazla tuya. Make it yours. Y ora por otras personas que son cristianos. And pray for other people that are also believers this way. Pero quiero ir a un versículo que encontré interesante. No le tengo respuesta a lo que la respuesta completa. Okay, I'm going to go to a specific verse because I found something interesting and I can't say I have an answer for this. Ok, no la tengo completa la contestación. I don't have the complete answer. Pero miren el versículo 17. But look at what it says in verse 17, En la última parte. the ending part of that verse. Dice así, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. May give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Y el enfoque es la frase espíritu de sabiduría. And the focus I want to bring here is a spirit of wisdom. Pero si subo a los versículos primeros que habíamos leído, If I go up to the verses that I read before, nosotros habíamos leído que él sobreabundó en sabiduría, si me lo encuentra, if you find it, it says there about him abounding. esa misma. De mí si se la encuentro. I gotta see if I could find it. Verse 8. Versículo 8. Verse 8. Vamos a mirar. Y que sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría. Ok. Says, wherein he has abounded towards us in all wisdom. Aquí donde yo digo, Señor, como que esas dos porciones se me salieron del versículo. El versículo se brincó. Like when I was reading, these two verses jumped out of the pages. Porque uno dice que él sobreabundó, ¿verdad? En toda sabiduría e inteligencia. Because it says that wherewith he has abounded toward us in all wisdom and prudence. Pero en el versículo 17, cuando está orando, menciona sabiduría de nuevo. But in verse 17, when he's praying, he mentions wisdom once again. Orando, pero en el versículo 17, But in verse 17, dice, el oro os dé espíritu de sabiduría. it says to give him a spirit of wisdom. Yo no sé, y ahí es donde está la pregunta, The question is this. porque las dos palabras sabiduría es la misma palabra en el griego. Because I looked it up, and that word wisdom is the same word. La misma sabiduría. In both verses is the same word wisdom. Pero una dice que sobreabunda la sabiduría. But in one, it says that he has abounded towards us.
e inteligencia. and prudence. Entonces en el versículo dice, el 17 And dice, verse 17 it says que os dé espíritu de sabiduría. that he would give us a spirit So that, of wisdom. I'm like, como que me brinco, espérate. And Mira, that jumped at me. I was like, hold on a yo no second. sé si alguien recibe alguna I revelación don't know de if eso. somebody could receive a revelation of this. Para mí lo que me vino What comes to me en el versículo 17 in verse 17 es que espiritualmente recibamos también sabiduría, no solamente sabiduría de este mundo. that in this life we would also receive spiritual wisdom, not just the wisdom of this world. Eso fue lo que me vino a mí, por eso que yo digo que a lo mejor no recibí la revelación completa. That's what came to me. Maybe that's why I said that I didn't receive the complete revelation. ¿Ve usted algo? Do you see something? Who, me? It makes sense to bring it that way. Tiene sentido traerlo de esa forma. Because it says that it made abound towards us all wisdom. Dice que sobreabunda toda sabiduría. See, the accessibility of wisdom La sabiduría accesible is there. está ahí, Whether it's in the Word ya sea en la palabra or being led by His Holy Spirit. o ser guiado por el Espíritu Santo. So He makes it abound towards Él us. hace que sobreabunde sobre nosotros, But at the same time, the prayer is pero también va juntamente en la oración that they would be spiritually full of wisdom. que espiritualmente sean llenos de sabiduría. We know that in this life, Sabemos que en esta vida we need wisdom for our everyday lives. necesitamos sabiduría para un diario vivir, But we also need spiritual wisdom pero también necesitamos sabiduría espiritual to deal with emotions, para lidiar con nuestras to emociones, deal with situations that come up that aren't plain or clear. cosas que nos vienen que no son claras, que pasan, ¿verdad? So we need that spiritual backing in wisdom. Necesitamos ese respaldo espiritual. A mí, una de las cosas que yo mucho oro por las personas One of the things that I pray a lot for people, en este capítulo especially in this chapter, es ese mismo verso 17. that same No. verse, Perdón, 18. verse 18. Versículo 18, mira lo que dice. Verse 18, look at what it says. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. It says that the eyes of your understanding being enlightened. Tu entendimiento tiene ojos Your understanding has eyes para poder ver. to be able to see. Porque pues, alumbrando significa iluminación. Enlightened means to bring light. Para que estés espiritualmente despierto So that you're spiritually awakened en nuestro entendimiento. in our understanding. ¿Para qué? For what? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. That ye may know what is the hope of his calling. Qué importante es How important is it? que usted sepa cuál es la esperanza a que Dios le ha llamado. How important is it that you would know the hope of his calling? Qué cosa tremenda. It's incredible. Dice, porque Él para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. That he would give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. The eyes of your understanding be enlightened, that ye may know what is the hope of his Y calling. cuál es la riqueza de la gloria y de su herencia en los santos, lo cual ese santo y santa eres tú. And what the riches of the glory of his inheritance in the saints, who are you and I. Y el poder sobreabundante que habita en nosotros los que creemos, And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, según la operación del poder de su fuerza. according to the working of his mighty power. Es importante It is so important que nosotros creamos lo que la palabra dice. that we believe what the Word of God says. Creamos lo que la palabra dice acerca de nosotros. That we believe what the Word of God says about us. Pero si lo creemos y no lo usamos, ¿de qué nos vale? But if we believe it and we don't use it, what is it worth? Tenemos que, es algo importante cuando al vivir en esta tierra aplicar la palabra. It's so important that as we live on this earth that we apply the Word. I have something to share, but let me know when I can go. Go ahead. You sure? Yeah, I'm good. Yep. Go Okay. ahead.
there in that verse 17, I noticed something. En el versículo 17 me di cuenta de algo. Because a lot of it stems from this, Muchas de estas cosas salen de in the knowledge of Him. el conocimiento de Él. The more we know Him, Mientras más lo conocemos a Él, the more we'll know our purpose, vamos a conocer nuestro propósito. the more we'll know our calling, Vamos a saber nuestro llamado. the more we'll know how to react to situations. Y de la misma manera poder reaccionar de las otras cosas. Because the kingdom came from Him. Porque el reino vino de Él. The revelation comes from Him. La revelación viene de Él. The wisdom, the understanding comes from La Him. sabiduría, el entendimiento y todas esas cosas viene de Él. So even though we might be dealing with things here, Y aunque nosotros estemos lidiando con cosas aquí en la tierra and we want to grow in our understanding with the y things, que crecer en las cosas de la vida, because we want porque to, queremos aprender. right? So the most important thing Lo más importante is to grow in the knowledge of Him. es Moving the crecer, camera. sorry, baby. Es crecer en el conocimiento de Él. Amen. Es tan importante. It's so important. Y no importa cuánto tiempo usted lleva en los caminos del Señor. And it doesn't matter how long you've been in the walk with the Lord. Y no importa cuántas veces usted ha leído el libro de It Efesios. doesn't matter how many times you've read the book of Ephesians. El libro de Efesios es un libro rico. It is such a rich book. Porque te voy a leer, antes de culminar todo, te voy a leer rapidito lo que ya te leí. Quickly, I'm going to read to you again what I have already read to you. O sea, repasar de nuevo lo que ya dije. I'm going to review what I have shared already. Pero voy a compartir la cita de donde la saqué, ¿ok? I'm going to read to Está bien. you where I got the point from. Ok, so, ¿cuáles son los beneficios que Él nos ha dado? What are the benefits that He has given us? Número 1, Efesios 1:3. Number 1, Ephesians 1:3. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. He has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places. Número 2, Efesios 1:4. Number 2, Ephesians 1:4. Nos escogió. He chose us. Mi pregunta para ti, ¿lo has escogido tú a Él? My question for you, have you chosen Him? And I want to say something. Quiero decir algo. I don't know if you guys remember when you were younger, No sé si ustedes se acuerdan cuando eran más jóvenes, if it happened to you or not. si le pasó a usted o no. When you're playing with a bunch of friends, Que usted está jugando con un montón de amigos and all of a sudden you're going to play a game in which you have to have two teams. y vas a jugar en un juego y tienes que sacar dos equipos en todas amistades. And then you have two captains, Y tienes dos capitanes en el equipo and they start choosing. y ellos comienzan a escoger. You know, it's really sad when they choose you late, Y es triste cuando te escogen a lo último, but Christ chose you first. pero Cristo te escogió primero. You were His first choice. Tú fuiste el primero que escogió. Amen? Amen. Keep that in mind. Mantenga eso en su mente. ¿Ven? La próxima es número 3, Efesios 1:5, Number 3 is Ephesians 1:5. predestinado para ser adoptados hijos suyos. He predestined us for adoption as His children. Impre es un prefijo. And pre is a prefix. O sea, pre es antes Pre is before, y destino es después. and destined is past. So, él te predestinó So He predestined you para que fuera adoptado hijo suyo. so that you would be adopted as His children. Él es tu padre. He is your Father. Amén. Número 4, Number 4, Efesios 1:6. Ephesians 1:6. Nos hizo aceptos en el amado. He made us accepted in the beloved. Número 5, Number 5, Efesios 1:7. Ephesians 1:7. Nos redimió por su sangre y perdonó nuestros pecados. He redeemed us by His blood and forgave our sins. Número 6, Number 6, Efesios 1:8. Ephesians 1:8. Sobreabundó en nosotros con toda sabiduría y conocimiento. He abounded in us with all wisdom and knowledge. Número 7, Number 7, Efesios 1:9. Ephesians 1:9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. He made known to us the mystery of His will. ¡Woo! Glory to God. Praise God. Gloria a Dios. Número 8, Efesios 1:11. Obtuvimos herencia para que seamos para alabanza de su gloria. Number 8, Ephesians 1:11. We have obtained
an inheritance, so that we might be to the praise of his glory. Y la última, número 9, And then the last one, number 9, Efesios 1:13. Ephesians 1:13. Después que creíste, After you believed, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. you were sealed with the Holy Spirit of promise. Yo he sido sellado. I have been Yo he sealed. sido sellada I have been sealed con la promesa del Espíritu Santo. with the promise of the Holy Spirit. Qué lindo es el Espíritu Santo. So ¿Cuántos dicen amén? beautiful is the Holy Spirit. How many say amen? Ay, yo amo al Espíritu I Santo. love the Holy Spirit. El Espíritu Santo me ha llevado me ha guiado mucha verdad en mi vida. The Holy Spirit has guided me into all truth in my life. Muchas cosas que el Espíritu Santo ha desraigado de mi vida. A lot of things that the Holy Spirit has taken away from my life. Él todavía está trabajando en mí. He's still working in me. Y si usted se siente igualito And if you feel the same way, o igualita, ¿verdad? Si usted se siente que el Señor está trabajando con usted if you todavía, feel that the Lord is still working with you, estás en un buen lugar. you're in a good place. ¿Sabes por qué? You know why? Porque quiere decir que Él ya te ha dado victoria en otras áreas de tu vida. Because it means He has already given you victory in other areas of your life. Y es bastante emocionante saber And there's so much emotion in knowing que la persona que tú eras 20 años atrás ya no eres la misma. that the person that you were 20 years ago, you're not that same person. Ya no eres el mismo. You're not that same person. Porque si alguno está en Cristo, Because if one is in Christ Jesus, es una nueva criatura. they are a new creation. Las cosas viejas pasaron All things have passed away. y aquí todas son hechas nuevas. Behold, everything is new. Esa escritura That scripture. no es solamente para cuando una persona nace de nuevo, It's not hermanos. only for when a person is born again. Esa escritura para nosotros, para todos los días que lo necesitamos aquí en esta tierra. That scripture is for us every day that we here on this earth. Alright, so la semana que viene, Next week, nuestra visión es our vision is continuar con el capítulo 2. to continue with chapter 2. Les quiero dejar saber I que want to let you know, este libro es una carta, se lee consecutivamente. with this book or is a letter, so it's read one right after the other. So, aunque yo paré en el capítulo 1, ¿verdad? Para darle título, Even though I stopped in chapter 1 to give it a title, eso continúa por ahí para abajo. that continues on. Alright, so vamos quiero acordarles I want to remind you de nuevo, again, apréndanse la oración, please memorize the prayer. Efesios capítulo 1, Ephesians 1 del 16 from 16 hasta el 23. to 23. Hermano, coja un verso Take a verse at a time, diariamente. daily. Un verso diariamente. A verse daily. Porque cuando usted mira esos versos no son tan largos. Because when you read those verses, they're not that long. So, si usted coge un versículo, el versículo 16 mañana You can take verse 16 tomorrow. y el próximo día le va añadiendo, The next day you add something else. en 1 o 2 semanas ya usted se lo sabe de memoria. 2-3 weeks, you know it by heart. Y la razón por la cual yo digo esto, hermano, And the reason I say this es porque esta oración es una buena herramienta para usar en nuestras is oraciones. because this prayer is a good tool to use in our prayer life. A veces uno dice, pues yo no sé cómo orar. Sometimes we say, oh, I don't know how to pray. Pues el pastor y yo te estamos dando herramientas de cómo orar. We're giving you tools on how to pray. A lo mejor en el principio no la puedas orar de memoria, pero la tengas delante de ti todos los días. Maybe in the beginning you might not be able to pray it by memory, but you have it before you every day. Y la razón por la cual también digo eso, And the reason I also say that porque hay otra oración en el capítulo is 3. because there's another prayer in chapter 3. So, quiero asegurarme que el capítulo 1 usted solo aprenda esos versículos. Because I want to make sure then that you learn those verses in chapter 1. No se preocupe, no se va a colgar. Don't worry, you're not going to come over and No, get left back. No le voy a dar una nota. I'm not going to give you an F. Una nota like I'm not gonna score you, I'm not gonna grade you. No, pero But esto le va a ayudar a usted para en su tiempo de oración. this will definitely help you in your Christian walk and prayer life. So, vamos a cerrar en oración. Let us close in prayer. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Heavenly Father, we want to thank you for your word. Gracias por el tesoro que ella es para nosotros. Thank you for the treasure that it is for us.
Gracias de que nosotros tenemos la mente de Cristo, como dicen tus escrituras. Thank you that we have the mind of Christ, as your scriptures say. Y a lo mejor pensamos que no podemos traer cosas a la memoria. And maybe we think that we can't bring things to our memory. Pero Padre, tu palabra But your word es tan simple is so simple que hasta un niño la puede that entender. even a child could understand it. So pedimos, Señor, de que al traer en memoria estas escrituras, So we ask that as we memorize these scriptures, mis hermanos y mis hermanas con su propósito las retengan. that I pray that my brothers and sisters on purpose would be able to memorize it. Gracias, Padre Santo, es una oración preciosa. Thank you, Lord, that it is a precious prayer. Y que también mis hermanos no se olviden de lo que este capítulo dice acerca de And ellos. that our brothers and sisters will not forget what this chapter says about them. Yo he sido escogida en el amado. I've been chosen in the beloved. He sido perdonada y redimida por la sangre de Jesús. I have been redeemed and forgiven by the blood of Jesus. La sabiduría y la inteligencia del Señor sobreabunda en mi vida. The knowledge and wisdom of the Lord is upon my life. Gracias, Padre Santo, que tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Thank you, Heavenly Father, that you have blessed me with all spiritual blessing in heavenly places. Te adoramos y te bendecimos, Padre We Santo. worship you and we praise you. Y no cesamos de darte gracias And we don't stop thanking you por la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, que la llevarás a perfección. for the work that you've begun in each and every one of us that you will bring to perfection. Y Padre Santo, gracias de que en Isaías dice que tu palabra no retornará a ti vacía, Thank you, Lord, that your word says in Isaiah that your word would not return void. pero hará aquello lo cual ha sido, hará aquello por la cual ha sido enviada. But it would go forth and do what it was sent to do. So, cuando mis hermanos y hermanas estén memorizando esta oración, When my brothers and sisters are memorizing this prayer, Padre, que se recuerden que esas escrituras no retornan a ti vacía, that they would remember that that word does not return void, pero es una oración but eficaz. it is a effective prayer. Y te adoramos en el nombre de Jesús. And we worship you in Jesus' name. Amén. Amen. Dios me lo bendiga. God bless you. Si Dios lo permite, If the Lord wills, si no nos hemos ido a las nubes de los if cielos, we haven't gone into the heavens, nos vemos el martes que viene we'll see you next Tuesday y el domingo. and Sunday before that. Aquí sintonícese a las 3 de la tarde. Here, you could tune in at 3 p.m. Si usted no es parte de Casa de Alabanza If you're not part of House of Praise y a usted le gustaría dar una donación and you would like to give a donation a la iglesia, to the church, la información está en la descripción de esta página. the information will be in the description of this page. Y hermano, como yo siempre digo, sembrará en tierra buena. You will be sowing in good ground. Le amamos mucho. Love you very much. Cuídense. God bless you. Nos vemos. Bye. Bye.